Vamos a leer esta tarde. Leemos la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice, versículo número 16: los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Capítulo número 43 de este libro de Isaías. Dice, y el versículo número 19: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias por este espacio que nos das, que hemos podido alabar tu nombre, Señor, y asimismo hemos venido acá, Señor, necesitados de tu consejo, de tu palabra. Sabemos que hay necesidades en nuestras almas, en nuestras vidas. Te las ponemos en tus manos, que tú obres y que traigas una respuesta para nuestras vidas. Gracias porque nos tienes acá. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En este capítulo número 41, hermanos, nos narra ciertas actitudes de los afligidos. Ahora, esta es una situación en la cual una de las cosas se ha venido aplicando esta actitud que menciona acá en la Biblia. Siempre hay un momento en el cual este tipo de actitudes afloran. Hay un momento en que este tipo de actitudes rebrotan o nacen en nuestra vida. Y es acá en donde el escritor nos trae como un resumen y un detallar de estas actitudes que deben de tratar de ponerse en práctica. Ahora, dice acá en este capítulo número 41 y el versículo número 17, que dice que los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay. Y dice, seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Fíjense que hay una situación que sucede, que sucede en nuestra vida, y eso es lo que yo quiero ser concreto esta tarde y que nos llevemos a esa reflexión. Cuando a uno le interesan las cosas, cuando a los seres humanos nos interesan las cosas, vamos a hacer como todo lo posible
por tratar de encontrarlas y buscarlas. Y es acá en donde, por ejemplo, hay uno de los dichos que se dice en Estados Unidos que es algo que se nos dio un eslogan desde hace algunos años de los salvadoreños, y usted tal vez lo recordará, es que se nos catapultó de que los salvadoreños éramos muy trabajadores. Ahora, esto viene de una situación que se dio acá. Y una de las situaciones de las cuales acá en El Salvador se dio es el fenómeno de la guerra. Y este espacio de la guerra y de crisis en El Salvador y de guerra contribuyó a que los salvadoreños desarrolláramos esa capacidad, que desarrolláramos esas actitudes, a tal grado de que esto se hizo tan famoso, y se hizo famoso allá en Estados Unidos por la razón de que el salvadoreño que emigraba y llegaba a estos países, llegaba con hambre, llegaba con necesidad. Y entonces eso lo hizo al salvadoreño como granjearse ese título a nivel mundial. Y entonces los que nos recibían allá, cuando veían un salvadoreño, lograban entender y los deseaban porque eran personas altamente proactivas, personas altamente buscadoras de querer salir adelante. Ahora, menciono esto porque yo ya hoy tengo mis dudas si esto realmente todavía se mantiene. Yo creo que ya no se mantiene esto. Este eslogan a lo largo de todos estos años ya se perdió. Y ahora los que están en ese nivel de ese eslogan a nivel mundial, por ejemplo, son los nicaragüenses. Y esto vino a darse porque el fenómeno de las remesas acá en El Salvador vino a ser de que las personas nos acomodáramos y las familias se acomodaran. Y entonces como las familias se acomodaron, entonces esto resultó en de que los salvadoreños perdimos esa competitividad y ya no somos tan proactivos como éramos en el tiempo de la guerra. Ahora, contrario a los nicaragüenses, por ejemplo, los nicaragüenses es un país altamente sufrido, lleno de pobreza, a tal grado de que cuando usted anda por ese país, muchas veces dan ganas de llorar ver los casos, esos casos que usted ve en África. Usted los ve ahí, bien normal. Hambre, porque como ellos no tienen remesas, usted no escucha que hay 2 millones de nicaragüenses en Estados Unidos. Entonces, a ellos eso los hace ser fuertes. Y por ejemplo, acá en El Salvador tenemos un promedio de 200,000 nicaragüenses trabajando. Y esa es la mano de obra que hay aquí en El Salvador, porque ya el salvadoreño ya no quiere trabajar. Ahora, por eso le menciono que todo eso ya se perdió. Eso que en algún momento y ahora ellos lo tienen. Ahora, ¿qué le quiero decir con todo eso? Esas actitudes son las actitudes que en algún momento nos llevaron al éxito como salvadoreños. Esas actitudes son las que en algún momento nos llevaron a alcanzar ciertos objetivos como país, como nación.
Y esos objetivos y esas actitudes son las que han tenido a este país por más de 20 años de no caer en una situación como la que ha caído un país como Honduras o Nicaragua. ¿En qué sentido? Que ahora esos 2 millones de salvadoreños que salieron en el tiempo de la guerra son los que mantienen este país. Entran más remesas en este país que los mismos impuestos que se generan en El Salvador. Ahora, al ver todas estas actitudes que nos llevaron, como le digo yo, a ese eslogan, a ese éxito, entonces es ahí en donde usted ve y parte de la idea de que este tipo de cosas son las que los seres humanos debemos de implementar en todas las áreas. Esa hambre es la que se debe de implementar en todas las áreas. Yo recuerdo en una ocasión que una persona cercana a mí se fue a trabajar a Estados Unidos, y trabajando ahí en Estados Unidos como mesero, el dueño del restaurante salvadoreño, el que le estoy mencionando, vio eso que le estoy mencionando, esa intensidad. Y entonces el dueño de ese restaurante lo que hizo fue agarrar a esta persona y se lo llevó para la casa de él. Y me cuenta esta persona que allá en la casa, en una gran mansión, ahí tuvo el honor él de ver un Rolls Royce parqueado en la casa del dueño del restaurante. Y entonces él lo llevó para que le hiciera limpieza. Pero al entrar ahí, venados y todo eso que usted ve en las películas, entonces él, el salvadoreño no se limitó a hacer la limpieza, sino que se subió a los canales a limpiar esto y lo otro. Y la actitud del dueño de este restaurante fue que llegó a un punto en donde le dijo: necesito que perdas la visa y te quedes aquí en este país, conmigo en mi casa, le dijo. Y de propina aquí están estos $200. Entonces, para que usted tenga una idea, esa hambre que tenés, esa hambre es la que me encanta. Esa hambre es la que quiero. Y yo sé que vos has venido a trabajar acá con visa, pero quédate y te vas a quedar aquí en mi casa. No importa que la perdas, aquí vas a tener trabajo en todos mis restaurantes. Esa actitud del dueño de esa empresa no puede venir de ver a alguien inactivo. Esa actitud no puede venir de ver a alguien teniéndose la quijada. Esa actitud viene específicamente cuando a la persona se le ve el interés, se le ve el hambre de querer hacer las cosas. Y es acá, es lo que le menciono, que ya hoy como salvadoreños hemos perdido eso. Y por eso le menciono que acá mismo en El Salvador ya hay 100,000 a 200,000 nicaragüenses trabajando porque no hay mano de obra acá. Ahora, eso se ha perdido. Y eso lo estoy trayendo a colación porque ese tipo de actitudes son las que nos han sacado siempre adelante en las áreas seculares. Esa hambre, esa búsqueda, esa conducta, ímpetu para alcanzar aquellas cosas que nos interesan, por eso lo he mencionado. Aquellas cosas que nos interesan y tienen mucho valor para nosotros, practicamos este tipo de conductas y sin duda a estas alturas de la vida usted se ha dado cuenta que ha alcanzado algunos logros por esa actitud. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta mañana o esta tarde.
Recuerdo de una ocasión de una persona que le menciono y le pregunto, mire, ¿y usted cómo alcanzó esta plaza? Le digo, una plaza muy buena en el gobierno. Y me dijo, sencillo, me dijo, sencillo. Vine 500 veces a preguntar si había una plaza aquí, me dijo. 500 veces, sí, me dijo. Yo estaba en otra parte, me dijo, y yo sabía que en esa parte, entonces vine 500 veces, me dijo. Allá venía, la venía a hacer de Dundo, otra vez, y allá a los 3, 4 años, alcancé. Había una oportunidad y logré entrar aquí, me dijo. En esos lugares, de por cierto, la mejor institución del país, pública. Entonces, ese tipo de actitudes solo se logran cuando la persona tiene hambre, cuando a la persona le interesan las cosas. Y se logran, como le menciono, se logran grandes resultados en la parte secular. Pero ese tipo de actitudes son las que ya en la parte espiritual no se practican. Y es acá en donde usted ve que dice en el capítulo número 41, lo vuelve a leer conmigo, dice, los afligidos, menesterosos, buscan las aguas y no las hay. Es acá en donde este tipo de actitudes, dice acá, aquí hay una persona, hay un ser humano que anda buscando las aguas. Primeramente anda afligido. Primeramente anda afligido por los terremotos de la vida, las aflicciones de la vida, los problemas de la vida. Entonces está afligido y anda buscando las aguas. Pero dice que cuando encuentra y anda buscando las aguas, que las aguas es sinónimo de vida, las aguas es sinónimo de nuevas fuerzas, las aguas son sinónimo de una nueva esperanza. Entonces dice, anda buscando las aguas y no las encuentra. No encuentra agua, no encuentra la solución a ese problema. Pero tiene hambre, tiene ganas de salir adelante, tiene toda la intención de llegar lejos, pero no la encuentra, dice acá, este personaje que andaba haciendo esto. Pero dice acá que es tanta la intensidad que tiene esta persona, es tanto el interés que tiene esta persona de encontrar lo que anda buscando, que dice, seca está de sed su lengua. Seca está de sed su lengua. O sea, es tanta la intensidad que de tanto buscar esta agua, se le ha quedado seca su lengua de agua. Vea todo la descripción que da de este personaje interesado. Yo, Jehová, dice, aquí viene el resultado. Y es acá en donde la persona dice, ¿para qué hacer todo eso? ¿Para qué insistir 300 veces? ¿Para qué insistir 500 veces? ¿Para qué hacerlo? Si al fin del cabo, ¿quién sabe si tendrá algún resultado? Se equivoca. Nos equivocamos porque realmente la bendición y el resultado positivo siempre estará cuando usted y yo no perdamos el hambre, la necesidad de salir adelante, de tener claro que sin esa conducta, ese ingrediente, usted no va a llegar lejos. Ni en la parte secular, como le digo, ni en la parte espiritual vamos a llegar lejos. Porque se necesita esa intensidad. Aquí ya en el Evangelio se necesita esa intensidad. Y es acá en donde uno debe de entenderlo y debemos de tenerlo claro. Muy claro esta intensidad que requiere la parte espiritual. Y cuando nosotros tenemos claro esta intensidad que necesita la parte espiritual, entonces es sencillo. Es sencillo. Vamos a tener un resultado.
¿Y cuál va a ser el resultado? Dice acá que a los que tienen esta intensidad, dice, léalo conmigo, dice, yo, Jehová, los oiré. O sea, que el que practica esta intensidad y que dice y que piensa que es en vano, que no va a tener un resultado, falso. El que practica esta intensidad, tarde o temprano, Jehová, dice acá, lo oirá. ¿Y qué es lo que va a escuchar Jehová? ¿Qué es lo que va a escuchar? Va a escuchar lo que usted tanto anda buscando, lo que usted tanto anda pidiendo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no está en Dios. El problema no está en la sociedad. El problema está en nuestra intensidad. Y por eso es que mucha gente, por ejemplo, yo recuerdo de un pastor hace como un promedio de 20 años o 15 años que se separó de esta misión. Y uno de los argumentos por los cuales él se separó y se dividió de esta división, de esta misión, fue porque dijo, es que el pastor general ahí tiene esa pobre gente. Esa pobre gente la tiene todos los lunes de 9 a 12. Esa pobre gente está de 9 de la noche a las 5 de la mañana. Pobrecitos, dijo. Y entonces ese fue como uno de los argumentos de él para separarse. Pero cuando uno escucha ese tipo de argumentos, uno dice, qué perdido está este. Qué perdido está. Puede ser que esté perdido porque quizás a él las cosas se las han regalado. Quizás a este personaje o a este tipo de personas que actúan de esta forma, probablemente las cosas se las han regalado. Se les fueron fácil. Quizás se las heredaron. Pero para todos aquellos que sabemos que las cosas ni las heredan, ni las regalan, ni nadie las cede, sabemos que se necesita toda la intensidad posible para alcanzar el logro y el resultado. Entonces es ahí en donde no caben ese tipo de personas. Y entonces él dice, pobrecita esa gente. Y yo siempre lo resumía de esta forma. Por ejemplo, durante los 20, 25 años que se llevaron a cabo toda esa intensidad de cultos especiales todos los lunes, lloviera, fuera 1 de enero, fuera 31, fuera lo que sea, lo que vivimos, todo eso, siempre no fue toda la iglesia, fue un grupo de personas. Y siempre fuimos los mismos que estábamos en los cultos especiales, los mismos que estábamos en los ayunos, los mismos que estábamos en las vigilias, o sea, siempre los mismos, pero los mismos interesados. Ahora, esos mismos interesados podemos dar testimonio a lo largo de los años. Podemos dar testimonio de los resultados que tuvimos de esa intensidad. Podemos dar testimonio de los resultados positivos que tuvimos de esa intensidad. Entonces, para lo que aquellos pobres hermanitos deberían de quitar ese culto. Entonces, para lo que aquel era una locura y era una intensidad negativa, entonces para muchos eso fue la intensidad que nos dio los resultados que necesitábamos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Esa hambre, esa intensidad es la única, lo vamos a decir así, que va a hacer que se mueva el piso de Dios. Esa intensidad va a ser la única que va a hacer lo que dice acá este versículo: Jehová los oirá. Eso va a ser lo único. Eso va a ser lo único.
Si tú y yo no desarrollamos esta intensidad, si no la desarrollamos, tarde o temprano nos vamos a frustrar y vamos a decir: ¡ay, qué barbaridad! Por eso es que siempre lo hemos dicho, el restaurante espiritual está abierto. Son aquellos que logramos entender de que no hay forma de tener resultados positivos sin intensidad. No se puede. Yo se los he mencionado. Muchas veces se los he mencionado a ustedes y en otras oportunidades. Los mejores negocios que yo he hecho, yo personalmente, los he hecho después de una vigilia. Qué raro. Qué raro que después de una vigilia siempre aparecen buenos negocios. Qué raro. Qué casualidad, diría alguien. Qué casualidad. Qué casualidad que después, como dice la gente, de una gran desvelada. No, es que no es casualidad. No es ninguna casualidad que salgan buenos negocios y salgan buenas respuestas después de una vigilia, después de que andás como sonámbulo, después de que andás como pegando con las piedras, después que andás como cansado, agotado físicamente. Es que no, eso no es normal. Es que aquí la palabra lo dice. Esos intensos, yo los oiré. Aquí lo dice. A esos que se les seca la boca, a esos que se vinieron a dormir, que ahí estuvieron aunque sea dormidos. Yo lo he mencionado. Muchas vigilias yo he venido y hasta he pegado unas grandes roncadas. Y después me escucho: estoy roncando, digo. Yo le he dicho, muchas veces me he escapado hasta matar, que una vez me subía a la acera después de una vigilia y a pegar con un poste iba cuando logré reaccionar. O sea, no hay forma de poder tener resultados positivos si no somos intensos. Si tú no eres intenso en aquello, por eso dice acá, se les seca la boca. Se les seca la boca. Pero a esos que se les seca la boca, a esos que terminan cansados, a esos que terminan agobiados, a esos que terminan desesperados, no se preocupen, que ustedes piensan que llevan 300 veces insistiendo, 500 veces insistiendo. No se preocupen, que ustedes no están perdiendo su tiempo. Yo, Jehová, los oiré. Y no solamente dice los oiré, sino que además no los desampararé. Por ejemplo, eso se ha manifestado en este ministerio, a diestra y siniestra. En algunas ocasiones les he contado que el culto especial de 9 a 12 se abrió por una razón. Y una de las razones por las cuales se abrió es porque Dios nos había dado un reto. Y el reto era comprar este inmueble. Pero la situación es que eso es una cosa imposible, hermano. O sea, esa es una cosa, una locura imposible y un sueño inalcanzable. Por ejemplo, usted en todo este bulevar, por ejemplo, uno puede entrar en todo este bulevar, pero como empleado. ¿Verdad? Usted puede ir ahí a Caja y Bolsas, entrar como empleado. ¿Verdad? Puede ir a Mur Comercial, entrar como empleado. Pero tener un inmueble en el Boulevard del Ejército es más caro que el Plan de la Laguna, para que usted tenga una idea. Y comprar un inmueble con una congregación de 50 o 100 personas
es todavía peor, es más locura. Y es acá en donde el pastor empezó, Dios le puso a orar, y empezó él orando solo, él solo. Y ya después el Señor le puso que lo acompañáramos en ese objetivo. Y es ahí en donde surgieron los cultos especiales de 9 a 12 durante más de 20 años. Cayera 1 de enero, cayera 31, que cayera feriado. Aquí recibimos años nuevos, los primeros. Todos los que vivimos esos tiempos sabemos de lo que estamos hablando. Pero para no cansarle, a los 10 años, exactamente a los 10 años, después que ya nos estaban sacando, el dueño de este inmueble le iba a poner candado ahí, porque teníamos millones de atrasos, millones, no cientos, millones de atraso. A los 10 años exactamente, el Señor vio a un pueblo intenso, que no se le aflojó la vara, fuera 1 de enero, 31, intenso. Dios, como dice ese versículo, Jehová, yo los oiré. Y no solamente los oiré, sino que dice, no los desampararé. A los 10 años exactamente, Dios nos escuchó. Y no solamente no nos escuchó, sino que no nos desamparó. Y ya dentro de pronto vamos a tener 25 años de estar acá, porque el Señor en ningún momento nos ha desamparado. Porque Jehová nunca desamparará a los intensos, sean 3, sean 5, sean 10, sean 3 pelones, no importa. Dios toda vez y cuando vea la actitud que usted es intensa, Jehová la escuchará y no la desamparará. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas intensas. El ejemplo de Ana, usted se recordará. El ejemplo de Ana, una mujer intensa que la vivían molestando esto y lo otro, pero su intensidad hizo que Dios le escuchara. Es que no hay otro ingrediente, hermanos, no hay otro ingrediente. Por más que la gente le quiera dar a tol con el dedo, la intensidad es la que nos dará los resultados en todos los ámbitos. Y por eso es que el Señor acá dice, yo quiero que ustedes, así como son intensos, ¿a qué hora se levanta para trabajar? Dígame. A las 3, a las 4. Por eso le digo, nuestras brújulas están equivocadas. Es que así como usted es intenso y somos intensos para las cosas seculares, mire, si usted tiene su camión, se lo voy a poner así, y usted hace viajes, y alguien le dice, mire, le voy a dar $100 y se va de aquí a San Miguel, usted hace el viaje a la hora que sea, porque el salvadoreño por eso se manifiesta. Somos atrevidos. Pero es lo raro, que esa intensidad se cae ya en la parte espiritual. ¿Y por qué se cae? Porque la parte espiritual para nosotros no tiene valor. Porque la parte espiritual para nosotros es para, no vamos a tener buenos resultados. Se equivoca. Es al revés. En la parte espiritual usted va a tener todos los resultados que usted anda buscando. Eso es como le dijo el Señor en aquel versículo: primeramente buscad el reino del Señor y todas las demás cosas que dice os serán añadidas. Pero es acá en donde nuestra brújula está alrevesada. Vea, si yo le digo, mire, le voy a dar
$300. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer? Se va a ir caminando de aquí a San Miguel. Se va caminando. Se va caminando. Óigalo bien. Se va caminando por los $300. Somos intensos. Si usted pensaba que no somos intensos, somos intensos. Pero el problema es que somos intensos con cosas, con la brújula al revés. En lo que tenemos que ser intensos es en esta parte, en esta área. Porque dice que el que es intenso en lo de Dios, dice, Jehová lo oirá y Jehová no lo desamparará. Este pueblo, Misión Evangélica Remanente, al ver esa intensidad de ese pueblo, el Señor no lo desamparó y lo premió con esta bendición. Y es ahí en donde el Señor tampoco te desamparará, porque usted está viendo acá que dice, yo no lo desampararé, yo lo bendeciré. ¿Por qué? Porque alguien intenso, alguien que dice intrépido, que no le baja esa intensidad, entonces el Señor no le queda más que otra que aparecérsele, como el caso de Salomón. Traigámoslo a la memoria. Por ejemplo, usted ve ahí el Salomón y el Salomón y el Salomón, y la gente habla que el Salomón, y que, ay, yo como quisiera que un sueño se me apareciera el Señor. Pero usted lea detenidamente, no se vaya de pasada. Yo el otro día estaba leyendo y ya varias veces voy leyendo y dice, a las 1000 veces se le apareció Jehová en Gabaón. ¿Qué hombre más intenso? 1000 veces. 1000 veces. O sea, ahí usted puede ver la intensidad de Salomón. No es que se le apareció a las 10 veces, cuente 1000 veces, 10, 20, 30, 40, está lejos, hermano. 1000 veces está lejos. Pero a las 1000 veces de hacer holocaustos y sacrificios al Señor, dice que ahí quedó dormido, y en ese sueño no le cayeron mal las pupusas, sino que en ese sueño se le apareció nada menos que no un ángel, sino que se le apareció Dios y le hizo la pregunta que todo mundo quisiera que Dios se le hiciera a uno: ¿qué quieres que te haga? Y aquel hombre y aquel joven le dice: yo quiero sabiduría para gobernar tu pueblo. Pero se le apareció cuando vio Dios la intensidad que tenía Salomón en aquello que andaba buscando. Terminemos 43:19 de Isaías. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Dice: otra vez abriré el camino en el desierto y ríos. ¿A dónde? En la soledad. Es que hay momentos en donde hay una soledad en la vida de la persona. Hay un momento que hay una soledad y nadie nos acompaña. Y en ese momento de soledad es ahí en donde dice el Señor, en ese momento de ríos, dice, de soledad, es ahí en donde Él hará que aparezca el agua en medio del desierto. Bueno, mire, esto, si usted tiene un tiempo en la carrera espiritual, usted ya ha experimentado este tipo de actitudes. Yo le comentaba en una ocasión, les comentaba a los hermanos que siempre nos acompañaron en los ayunos por más de 20 años, yo les comentaba y les decía: mire, yo no dejo estos ayunos, ¿sabe por qué? Y ahí estuvimos predicándole a las sillas. A veces venían 1, 2, a veces habían 50, y ahí se estuvo. Y yo les comentaba a los hermanos: no dejen esto, no dejen esto, porque esto es lo que nos está dando la victoria.
Esto es lo que nos ha dado la victoria. No la dejemos, les decía yo a los hermanos del Distrito 6. Y yo se los ejemplificaba de esta forma. Y les decía, miren, fíjense que en una ocasión a mí me sucedió esto. Yo quebré en un negocio. Y el quebrar en un negocio, uno lleva como, uno dice, cuando usted nunca ha perdido dinero en nada y viene a perder dinero, entonces durante más de 20 años usted nunca ha perdido $1, sino que más bien todo para arriba. Entonces usted llega a una cosa como que usted no logra entender por qué perdió. Y entonces eso vino a mi vida una gran frustración. Y esto se lo comentaba yo a mi hermano Germán en una ocasión hace poco. Y entonces yo le decía, entonces la situación fue que al ver esa situación, entonces entré en una frustración tremenda, porque no era poco dinero el que había perdido, sino que bastante. Entonces fue ahí en donde, tratando de entender las cosas, entonces dije yo, aquí la única es que ya no me dirija para allá, sino que mi intensidad agarre para acá. Y entonces yo le decía a los hermanos, entonces dije, entonces así como voy a un empleo a las 7 de la mañana, entonces yo hice un juramento con mí mismo. Y entonces le dije a mi mamá, mire, a partir de mañana yo soy empleado de la iglesia. Y así como yo me levantaba a las 5 de la mañana para hacer esto en un trabajo, entonces ahora me voy a levantar igual a la misma hora, pero para venir a la iglesia. Entonces empecé a aplicar eso. Ya a las 7 de la mañana estaba aquí. Y estando aquí, entonces se me empezaron a ocurrir un montón de locuras. Empezamos a adoquinar, fuimos a traer esa grama allá a unos potreros con unos hermanos. Y empezamos a lo que los hermanos están haciendo acá, ellos. Hermanos, han cambiado el techo, han arreglado allá. Entonces empezamos a querer avanzar. Y en bus, para sentir el ácido de no tener carro, sin gasolina, teniendo carros parqueados ahí en mi casa, los dejaba y en bus, literalmente, sin gasolina. Y entonces es ahí en donde empecé a montar esa intensidad acá. Para no cansarle, a los 8 meses el Señor me respondió. 8 meses. Caminando yo andaba cuando me dijeron, mire, necesito un abogado. Y entonces les decía a los hermanos, y el Señor me responde, y empecé a recibir esa bendición. Y en 6, 8 meses recuperé todo lo que había perdido. Y a partir de ese momento, entonces, yo dije, esto nadie me lo quita. Porque en estos ayunos, sin gente, sin nadie, Dios obró en mi vida y me sacó adelante. Y entonces yo les decía a los hermanos, no lo dejen, hermana, porque a mí me pasó esto. No lo dejen. Si ustedes no son intensos, no van a alcanzar sus resultados. Y les decía yo a los hermanos. Y mire, allá me decían, mire, usted va a trabajar. No puedo, yo tengo un compromiso. Y es ahí en donde uno entiende que cuando uno es intenso con el Señor, Jehová lo escucha. Y no solamente lo escucha, sino que Jehová no lo desampara al que está hambriento y necesitado de Él. Es que esta es palabra de Dios. Este no es el periódico, este versículo que usted ve acá. Por eso se lo menciono. Y ahí le menciono ese ejemplo propio. Y le estoy mencionando un ejemplo institucional de esta misión también. 2 ejemplos fuertes. Que Jehová escucha a los 10 años. Y no solamente nos escucha, sino que nos da la salida. Y no nos desampara como Misión Evangélica El Remanente. Y durante 25 años no nos ha desamparado.
ni nos desamparará. Y por eso es que cuando viene la pandemia y todas las iglesias cierran y todo el mundo empieza a transmitir de la casa, dice el pastor, no, hijo, nos vamos a encuartelar en la iglesia. Y esta iglesia no se ha cerrado ningún día. No se cerró. ¿Por qué? Que nos iban a llevar presos, ni modo. Era un costo, tenemos que pagar. Pero ¿por qué no se cerró? ¿Y por qué tanta locura? Y me dice un hermano, el hermano Eduardo de Suchitoto, dice, mire hermano, me dice, cuando aquí todas las iglesias habían cerrado, me dice, y cuando los pastores de acá vieron que el pastor no había cerrado la iglesia, dice que les agarró fuego y también la abrieron ellos, dice. ¿Y por qué tanta locura usted cree? ¿Por qué usted cree que estamos locos, que estamos enfermos? No estamos locos ni enfermos. Es que sabemos dónde está la clave. Es que si usted es intensa y usted es intenso en la parte espiritual, dice acá este versículo, que Jehová va a escuchar lo que usted está pasando. Y no solamente va a escuchar lo que usted está pasando, sino que además de eso, dice que no la va a desamparar. Así que no se preocupe que usted tiene 40, 50 años y no se ha casado y nadie le ha llegado. Toda vez que usted sea intensa en la obra de Dios, intenso en la obra de Dios, Dios mandará sus cuervos y mandará la solución a su problema. No hay otra forma. Y aquí dice que esa intensidad es la que dará los resultados que usted anda buscando. Entonces ahora usted entiende por qué nosotros estamos pasando un problema grave. Sencillo, usted no está siendo intenso. Ahora, yo aquí le he traído algunos ejemplos para que si usted quiere los tome. Y si no quiere también deséchelos. Y mi recomendación esta tarde sería que así como usted es intenso con aquellas cosas seculares, como le digo, se levanta a las 3, chica, a las 3. Yo me recuerdo un tiempo que me levantaba a las 3, el agua bien helada. Necesita uno tener una gran... Así como usted es intenso para las cosas seculares, pruebe en Dios, pruebe en Dios, sea intenso con las cosas de Dios. Y yo personalmente le digo, tarde o temprano usted se va a parar y va a contar un testimonio parecido al que yo le cuento o de lo que los hermanos cuentan, porque Jehová dice, los oirá y no los desamparará. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Mi hermano Mauricio por muchos años anduvo alquilando, Mauricio Chávez. Primero él había comprado su casita y resulta que el apartamento se cae, imagínense, en el terremoto. Y el pobre se quedó sin casa y anduvo alquilando por años, durmiendo en pensiones y en cuartos. Pero usted conoce, todos conocemos acá, que aquí todos hemos sido intensos a nivel de pastores y de coordinadores. Nadie ha sido más que otro en intensidad. La misma intensidad ha sido feroz. Pero qué raro que ahora el hermano ya no alquila. Qué raro que el hermano ahora ya no alquila, sino que ya tiene su propia casa. Qué raro. Y la casa que tiene es una casa, yo le digo, es una casa colonial. Pero pregúntele cómo. Sin trabajo. Una casona en un ofertón cerca de donde él era originario. Y
¿Usted cree que esas cosas salen así, mano? ¿Ah? ¿Usted cree que qué casualidad que sin trabajo? Usted sin trabajo, una casa colonial grande, hasta otra casa han hecho ahora. O sea, ¿usted cree que esas cosas salen así nomás? Eso no sale así nomás. Es que Dios ve la intensidad de la gente. Es que lo que andes buscando, Dios te lo va a bendecir cuando seas intenso. Y así le puedo seguir contando de situaciones de gente que jamás las hubiera alcanzado con un trabajo de 20 años, ni 30. ¿Y por qué? Porque Dios ve esa intensidad. Y Dios quiere, y aquí lo manifiesta, sean intensos, seamos intensos. Y si usted es intensa, no se preocupe. Porque si es intensa, no se preocupe. Porque dice acá, yo Jehová, lo voy a oír. No se preocupen que vayan a chocar el carro después de una vigilia. No se preocupen. No se preocupen que anden como bolos después de una vigilia, que no hayan donde caer. No se preocupen. No se preocupen que anden cansados y fatigados de servirle a Dios. No se preocupen porque yo los oiré y no los desampararé. Esa es palabra de Dios para nuestra vida. Pero usted ve, nuestra realidad es distinta. Viene una pandemia, nos corremos. Viene una persecución y nos corremos. Viene una lluvia y no vamos. No hay bus. Entonces, ahí nuestros resultados. Lo que Dios demanda es intensidad. Practíquela. La intensidad se pierde. Se pierde. Probablemente usted ha bajado el nivel de intensidad. Trate de subirlo. Regrese a esos niveles de intensidad. Y recuerde de las grandes victorias que Dios le ha dado. Y eso lo va a motivar a regresar al camino que Dios demanda acá. Y no se va a arrepentir. Muchas hermanas aquí, esa intensidad que tuvieron hizo que sus maridos se convirtieran. Muchas familias acá, esa intensidad hizo que sus hijos, el Señor los alcanzara. No hay otro camino. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Póngase en pie y vamos a finalizar esta tarde. Gloria al Señor. Vamos a orar.